Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. En las últimas sesiones, si tú te acuerdas, hemos estado hablando sobre lo importante de comenzar a vivir lo que somos. Comenzar a vivir lo que somos, porque ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos a la identidad que el mundo nos había dado, sino que ahora pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nuestra vida debe de comenzar a reflejar lo que somos en Cristo, lo que está arraigado en nuestro corazón en cuanto a nuestra identidad en Jesús. Necesitamos apuntar hacia allá. Y si recordamos, vimos la sesión pasada que el apóstol Pablo nos habla de 3 acciones que tú y yo podemos comenzar a trabajar, a tratar en nuestra vida para alcanzar el ser, alcanzar la identidad. En el capítulo 4, si buscas en tu Biblia, capítulo 4, los versos 22 al 24, nos habla de 3 cosas, Pablo. En primer lugar, nos dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué? Despójense. Lo primero que necesitamos tú y yo es enfocarnos en visualizar o identificar qué está en nosotros que todavía nos señala hacia la vida anterior, y aquello empezar a trabajarlo, a despojarnos, desecharlo. ¿Por qué? Dice Pablo, porque está viciado, está corrupto y nos está llevando a mantenernos en aquello que ya no somos. El segundo punto es, y renueva el espíritu de tu mente, aquello que está en el interior, ¿verdad? Empezar a trabajar en el interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, renovándolo con la palabra, con la oración, con el ser iglesia, con el ser parte, ¿verdad? Renovar, ¿para qué? Para que en tercer lugar alcancemos el vestirnos del nuevo hombre, comenzar a vestirnos del nuevo hombre, creado, fíjate, y me encanta esto, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Pablo aquí nos está trayendo a la identidad, ¿te das cuenta? A que vivamos esa nueva identidad, la cual es creada según Dios. Y en esa nueva identidad, en esa nueva creación, según Dios, resaltan 2 cosas. ¿Cuáles son? Que tiene que ser en justicia y santidad. La nueva vida tiene que demostrar nuestras acciones, nuestro comportamiento, responder a la justicia y santidad que nos ha dado Cristo. La sesión pasada, si te acuerdas, preguntábamos esto. Bueno, en nuestra vida, ¿cómo estamos nosotros demostrando esto? En la manera en que hablamos se muestra la santidad de Dios, de nuestra nueva identidad. En la manera en que yo trato a mi esposa se ve la justicia de Dios en mi nueva identidad, en mi manera de tratar, de mis pensamientos, en mis palabras. Tiene que demostrarse. Porque ya Dios nos ha formado, nos ha creado en una nueva identidad. Te digo una cosa, se tiene que comenzar a ver. Se tiene que comenzar a demostrar en nuestra vida la justicia y la santidad de Dios en nosotros. La exhortación de Pablo es esta: comienza a despojarte de aquella identidad que el mundo te dio. Yo sé que muchos venimos de un trasfondo, de un contexto en el que quizá hemos sido marcados, ¿verdad? No, el borracho, el mujeriego, el perezoso. Y el mundo nos lo impuso, y ¿sabes qué? Muchas veces nos lo creemos y hasta andamos en esa identidad nosotros también. Empezamos a caminar y porque el mundo me lo dice, yo me lo creo y lo vivo. Pero Jesús lo que hace aquí es transformarnos y darte una nueva identidad, la cual necesitamos comenzar a vivir estando inundada de su justicia. Piensa un momento. Lo que hacemos hoy en nuestra vida diaria, en nuestro andar cristiano, porque la vida cristiana, iglesia, no es aquí en este lugar. La vida cristiana es allá afuera. Allá es donde se tiene que ver la santidad y la justicia. Y es necesario que empecemos a trabajar considerando todo aspecto de nuestra vida, cada área de nuestra vida.
En nuestro pasaje de hoy, en el versículo 25 en adelante, el apóstol Pablo va a empezar a tratar aquellas cualidades que el creyente debe de empezar a sustituir, ¿verdad? No es lo que eras, sino ahora lo que eres y empezar a trabajar en eso. Efesios capítulo 4, versículo 25, Pablo comienza diciendo, por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate, en esa nueva creación, según Dios, en esa nueva identidad que Dios nos ha dado de justicia y santidad, comienza Pablo a decir, por lo cual, o sea, ya no puede seguir igual. Se tiene que empezar a ver diferente. ¿Y cómo es esto? Lo primero que trae a la mesa, me llama mucho la atención que Pablo trae la mentira. Desechando la mentira, hablen verdad. Es interesante que lo primero que menciona en lo que hay que desechar de nuestra vida anterior es la mentira. Es que si lo pensamos, es el principal tema que aún nos sigue uniendo e identificando con Satanás. Porque Satanás, dice la Biblia, que él es el padre de mentira. El Señor Jesucristo dice de él en Juan 8:44, la segunda parte dice, y siempre ha odiado la verdad, Satanás, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo a su naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. La mentira aún nos identifica con la vida anterior cuando la seguimos practicando. Ahora, quizá hay alguien que pueda decir, bueno, yo no practico mentiras, yo no invento cosas, no vivo en falsedades. Pero déjame decirte una cosa, la mentira no solamente falsedades directas que se dicen, ¿verdad? Que inventamos cosas que no ocurrieron. Hay una variedad de mentiras y te tengo una lista aquí. La mentira es negar la verdad. La mentira también se le considera exagerar, fingir, aparentar, difamar, cuando no cumplimos lo que prometemos, encubrir nuestros pecados y no confesarlos, cuando callamos, falsificar datos en una declaración, dar falso testimonio. Me encantaría que todos tomaran foto aquí para que empecemos a trabajar en eso, porque te digo una cosa, estas variaciones de mentiras muchas veces no las consideramos en nuestro andar. Y decimos, no, yo no participo de eso, pero la verdad es de que en alguno de estos puntos podemos incluso nosotros caer y la práctica de esto nos ancla al viejo hombre y nos identifica con el enemigo, con Satanás. Desde el principio Satanás mostró ese carácter. ¿Tú te acuerdas qué pasó? ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? ¿O por qué fue el primer pecado del hombre? ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 3. Por una exageración de Satanás, con que Dios dijo, no comas de todo el árbol que está en el huerto. Una verdad a medias, ¿no? ¿Y qué dijo Eva? Bueno, dijo que podíamos comer de todos, menos de este. Fue donde la introdujo y fue donde cayó Eva a pecar. Era una verdad a medias, pero al final de cuentas cayó y fue destruido el corazón del hombre. Cayó y llegó a la muerte al hombre. Una mentira disfrazada que llevó al hombre a la perdición. Este tipo de mentiras, iglesia, es como el veneno para ratas. 99% pan y 1% veneno, y ¿sabes qué? Eso sirve para matar. A veces nuestras actitudes las vivimos de esta forma, nuestro comportamiento en el cual aparentamos o fingimos o seguimos nosotros también queriendo engañar. Y quizá puedan engañar a la persona que tienes a un lado, pero ¿sabes a quién no puedes engañar? A Dios. ¿Tú sabes cuál fue el primer pecado de la iglesia? Hechos capítulo 2 nació la iglesia. En Hechos capítulo 5 registra el primer pecado registrado, ¿verdad? Ananías y Zafira, que quisieron también engañar. ¿Y qué dice que pasó? En el momento en que los apóstoles les reprendieron, ¿por qué quisiste engañar al Espíritu de Dios? En ese momento cayeron muertos. Cuando tú y yo seguimos viviendo
en la mentira, seguimos identificándonos con la vida anterior y eso es un peligro. Es una ofensa directa a la personalidad de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Juan en su evangelio, en Juan 14:6? Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es verdad, Él es la verdad. Y a ti y a mí nos debe de identificar esa verdad. Por lo tanto, tenemos que andar en la verdad. En lo que representamos, en lo que hablamos, en lo que somos, en lo que prometemos. En todo encontrar verdad, porque la mentira, iglesia, es una abominación para Dios. Proverbios 12:22. Los labios de los mentirosos son abominación a Jehová, dice la Biblia. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Yo no sé en cuál variación podamos estar todavía practicándola, pero la recomendación de Pablo es: comienza a desechar. Deséchalo, dice Pablo, porque el vivir la mentira nos impide la renovación del espíritu de la mente y, por supuesto, impide cumplir nuestro propósito de vida, el cual es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. En la mentira no hay santidad, no hay justicia. Y tú y yo fuimos creados según Dios en santidad y justicia. Por eso dice Pablo: hablen a cada uno con su prójimo verdad, porque somos miembros los unos de los otros, nos necesitamos unos a otros. Pero cuando nuestra relación está fundada en cosas perecederas, en mentiras, te digo una cosa, tarde o temprano se va a desmoronar esa unidad, porque es falso el cimiento. ¿Estás de acuerdo? Se trata de que busquemos la unidad. A eso fuimos llamados, a estar unidos, dice la Biblia, y esa unidad se manifiesta en amor y en pureza de Dios, y ese es nuestro objetivo que perseguimos para glorificarle: manifestar el amor, manifestar la pureza de Dios entre nosotros. Dime tú si en la práctica de la mentira se muestra pureza de Dios o amor de Dios. ¿En qué áreas necesitamos nosotros entonces trabajar? Pablo también habla de otra área, del versículo 26 y 27 de Efesios 4. Dice: airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Normalmente usamos ese versículo más con nuestra esposa, ¿verdad? Tengo permiso de enojarme contigo, siempre y cuando me arregle antes de que se ponga el sol, puedo hacerlo. Pero no es así. De hecho, no nada más es para la relación matrimonial, es para toda relación. Viene hablando de los unos de los otros, ¿te das cuenta? Y Pablo enseña que, el enojarse es permisivo, permitido, pero no en todos los casos. Depende del propósito y la motivación. No podemos justificar ningún tipo de enojo sin antes considerar el propósito y la motivación. Probablemente, considerando el contexto de la Biblia, es probable que Pablo se esté refiriendo más bien al enojo contra la maldad, el enojo contra la impiedad, ¿sí? Contra la injusticia, la inmoralidad y cualquier manifestación de pecado. Es posible, es permisivo que el creyente sí exprese una situación de ira. De hecho, el Señor Jesucristo, ¿te acuerdas qué pasó cuando fue al templo? Hubo celo santo ahí, hubo una ira por celo santo. Sin embargo, te voy a decir una cosa: lo permisivo del enojo no es justificación para pecar. No es justificación para pecar. Entonces, ¿cómo clasificamos el enojo? ¿Cuándo sí y cuándo no? Yo sé que están ansiosos por saber eso. ¿Cuándo sí y cuándo no? Antes de justificar tu enojo contra tu esposa o contra alguien más, piensa esto: si el enojo está libre de egoísmo, o sea, no porque llego a mi casa y no está la comida lista para mí y me enojo, o no me lavaste la ropa, o no me tuviste esto, y es por egoísmo, no hay cabida ahí. No es permisivo esto.
Si el enojo está libre de egoísmo y se basa en el amor a Dios, en el amor a los demás, ok. Hay una tolerancia, por así llamarle. Si están maltratando a un niño, si hay una injusticia contra una mujer, ok, es natural que de nosotros salga un tipo de ira. Sin embargo, hay una línea muy delgada que tenemos que cuidar. Pablo sigue diciendo, enójense, pero no pequen. Entonces, más que hacia afuera, necesitamos, cuando empecemos a vivir ese tipo de cosas, ver hacia adentro. ¿Qué está llevándome a este enojo? ¿Por qué se está manifestando este enojo en mí? Revisar mi comportamiento, mi carácter, para no caer en una posición pecaminosa, recordando que siempre tiene que mostrarse que dos cosas en mi vida: justicia y santidad. Justicia y santidad. Y es que, ¿qué pasa? El enojo puede llevarnos a pecar, aunque sea enojo justificado. Si hemos visto que están maltratando a una mujer y hay enojo, pero no lo llevamos al Señor, si no tenemos cuentas cortas, ¿verdad? Que Pablo dice ahí, no se ponga el sol sobre su enojo. Si no lo arreglamos en ese momento, ¿sabes una cosa? Eso nos puede llevar a algo más grande. Es una puerta abierta. El diablo intensifica el enojo justo del creyente, haciendo que se vuelva pecado. Si no lo entregamos al Señor, que Él es fiel y justo, se puede convertir ese enojo por injusticia en odio. Le hizo daño. Hay que vengarse. Tiene que sentir, tiene que sufrir, y empezamos a pensar y a cavilar, y en nuestro corazón empieza a crecer esa amargura, ese rechazo, y eso ya es pecado. Eso se refiere cuando dice no le den lugar al diablo. Es una puerta abierta que lleva al cristiano a un pecado que no estaba ahí. Y entonces el enojo comienza a controlar al creyente en lugar de que el creyente controle el enojo en su corazón, y termina en pecado. Y no podemos caer en esto, porque en eso no hay santidad y no hay justicia. Mostremos en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, cómo estamos viviendo, cómo estamos avanzando. La mentira, la ira, cómo la estamos llevando a cabo. Nuestra forma de tratar y de vivir y de andar en nuestra vida cristiana. Pablo sigue diciendo en el verso 28, el que hurtaba en la vida anterior, ¿qué? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí Pablo está manifestando esto como si hubiera un vínculo, bueno, es que lo hay, entre la pereza y el robo, ¿sí? O robo por pereza, más bien. Pablo está exhortando que trabaje el individuo, ¿sí? Y que ya no haya más vida de pereza en su andar. Robar no solamente, iglesia, actos de ataque violentos. No creamos que cuando hay un robo, cuando hay algo así con pistola, eso es robar. Yo no lo hago, entonces estoy bien. No. ¿Qué también se puede considerar robar? Cuando usamos las cosas de alguien más sin su consentimiento. Cuando usamos el trabajo o el tiempo del trabajo para hacer algo que no corresponde al trabajo. Cuando llegamos tarde al trabajo, cuando nos vamos temprano al trabajo. Mejor le paro ahí porque sabes hacia dónde voy. ¿Sabes una cosa? Esa actitud solamente refleja lo que hay en el interior y nos sigue identificando con la vida anterior. Pablo exhorta aquí. Ya no necesitas seguir en ese rumbo. Tal vez el mundo te identificó y te dijo, oye, es que tú eres un perezoso y toda la vida lo serás. Pero tienes una puerta abierta ahora en Cristo para comenzar a vivir una nueva vida. Más bien empieza a dar. Tienes un muy buen pretexto en Cristo para volver a comenzar. Dejar aquello viejo atrás. Empieza a construir. En todo lugar donde tú te mueves, empieza a construir. Y más bien empieza a dar aquello, compartir con el que necesita.
Si te diste cuenta aquí, Pablo dice, el que hurtaba en pasado, ya no lo haga. Comienza ahora más bien a dar lo que Él te ha dado. Ya tienes en Cristo una nueva identidad. Constrúyela. Constrúyela, da pasos firmes en Él. Ya no lo hagas más. Te tiene que mostrar Cristo en ti. Y en el hurto, en el tomar posesión de cosas que no nos corresponden, no hay justicia y no hay santidad. Recuerda una cosa. Es la gloria de Dios la que se tiene que manifestar en ti. Es su gloria la que se tiene que ver en tu identidad. Es su justicia, no lo olvides. Es su gracia, es su santidad que nos ha dado. Es esa nueva identidad. Entonces, algo más que debemos de cuidar y de cambiar es nuestra manera de expresarnos. ¿Cómo es esto? Dice el versículo 29. Ninguna palabra que corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si estamos hablando de vestirnos de una nueva identidad, si estamos hablando de ponernos, ¿verdad?, la imagen de Cristo en nosotros, tiene todo el sentido de que tenemos que cambiar también nuestra manera de expresarnos. ¿Estás de acuerdo? Es lo que se ve, nuestra manera de hablar. ¿Por qué? ¿Qué imagen damos cuando estamos usando palabras obscenas? Cuando usamos groserías, palabras ofensivas, altisonantes, palabras de doble sentido. ¿Qué imagen damos ahí? Mira, las palabras sirven para dos cosas. Cuando hablamos, estamos haciendo una de dos. O construimos o destruimos. Solamente para eso sirve. Tiene dos propósitos. La palabra corrompida, iglesia, en nada construye. En nada edifica, en nada ayuda. Al contrario, aleja, lastima, daña. Y más importante, la imagen de Cristo en ti comienza a perder valor. Cuando tenemos este estilo de hablar y de expresarnos, la imagen de Cristo en nosotros comienza a perder valor. Y sabes una cosa, cuando quieras compartir tu fe con alguien más, vas a estar estorbado, estorbada por tu comportamiento, por tu expresión, por tu manera de hablar, la cual sigue caracterizándote con tu vida anterior. ¿Y sabes qué te van a decir? Cambia primero tu vida. Deja tú primero esa manera y luego vienes a decirme de un Dios transformador. ¿Estás de acuerdo? Piensa una cosa, ¿cuántas veces te has estorbado tu manera de hablar, de expresarte cuando quieres compartir tu fe? Y tal vez la otra persona sea la que no te quiere escuchar, pero también tal vez seas tú mismo el que te reprimes porque sabes la imagen que muestras. Pongamos atención lo que dice Santiago 3, 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre con la misma boca. No es congruente nuestra nueva identidad con el lenguaje corrompido que seguimos muchas veces tratando y trabajando nosotros. Te digo una cosa, si esto sigue ocurriendo en nuestra vida, si aún en nuestros labios hay maldición, hay palabras corrompidas, si aún en nosotros hay expresión obscena, necesitamos más bien apuntar al corazón. Apuntar a lo que hay en el corazón, trabajar, pedirle a Dios que trabaje en nuestro corazón. ¿Por qué? Dice Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿De qué estamos llenando nuestro corazón?
¿Qué hay en nuestro alrededor que está aportando al corazón? Observemos nuestras amistades que tenemos, lo que nos rodea, las personas que están entre nosotros. Observemos los programas televisivos que vemos, los libros que leemos, las redes sociales en las que navegamos, porque todo influye en nuestro corazón y lo llena. Por lo tanto, nuestra expresión va a representar lo que hay dentro. Lo que decimos, lo que hablamos, representa lo que hay dentro. Iglesia, pidan perdón a Dios y permitan que trabaje en su corazón primeramente. Necesitamos esto para ¿qué? Mostrar y vivir en la justicia y santidad. Déjame darte un consejo. Cuida las palabras que usas, y más cuando las usas con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Cuida las palabras. Porque quizá ahora no lo ves, quizá ahora no te das cuenta, pero cada una de tus palabras, si son obscenas, si son groseras, si son altisonantes, si son lastimosas, estás escarbando en sus corazones. Estás dejando marcas en sus corazones. Es como cuando golpeas una piedra. Cada golpe es una marca que vas haciendo, es una marca que vas haciendo. Y cuando menos lo esperes, habrá un golpe que parta. Quizá no fue tan fuerte como los anteriores, pero va a haber uno que va a partir. Más bien busca que tus palabras edifiquen, construyan, muestren gracia a los que te oyen, porque ahí se ve la justicia de Dios. Y tú y yo representamos a Cristo. Tú y yo representamos la santidad de Dios en nuestra identidad, la cual es regida por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es de cuidado. Déjame decirte que si no ponemos atención a esto, habrá algo todavía mayor en lo que vamos a ser afectados. Porque se puede dañar incluso nuestra relación con el Espíritu Santo. Dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Yo no sé si tú sabías que el Espíritu Santo podía ser entristecido. Aquí se demuestra su personalidad de Dios Espíritu. Y ese Espíritu habita en nosotros, dice Efesios 1:13. Piensa esto. Si nosotros seguimos viviendo en mentira, en hurto, en inmoralidad, en expresiones vanas, empieza a promover separación entre la iglesia. Empezamos a dañar al Espíritu Santo, a entristecerlo. Que Él habita en nosotros. Él habita en nosotros. Piensa esto, iglesia. Si no estamos unidos por causa del comportamiento, de la manera en que vivimos, lo que estamos haciendo es mutilar al Señor. Porque recuerda que somos su cuerpo, cada uno miembro de los otros. Y es ahí donde viene a entristecerse el Señor, por la falta de comunión. ¿Qué estamos haciendo hasta hoy? Aquello que provoque en la iglesia separación, lejanía, desigualdad, tenemos que comenzar hoy a tratarlo. Tenemos que comenzar a trabajarlo y desecharlo de entre nosotros. Por eso dice el verso 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque nada de esto construye. Nada de esto nos ayuda ni nos sirve. Todo esto destruye y nos lleva a una posición en la cual vivíamos antes. Nos identifica con nuestro viejo hombre. Pablo nos invita más bien a que apelemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, porque para esto necesitamos dominio propio. ¿Te acuerdas que dijo Pablo a Timoteo? Tú puedes llevar a cabo este control. Tú puedes quitar de tu vida y de tus relaciones todo esto, porque tienes en ti el Espíritu de Dios, el cual te da dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
es esto. Es el dominio propio por el Espíritu de Santo de nuestro Señor que podemos controlar. Si hay enojo entre nosotros, si hay ira entre nosotros, si hay gritería y maldiciones entre nosotros, si hay pensamientos de maldad entre nosotros, necesitamos más al Espíritu del Señor. Y comenzar a construir y comenzar a edificar la unidad con los demás. Porque para eso Jesús vino al mundo. Dice la Biblia que cuando Cristo vino a este mundo y se entregó por cada uno de nosotros, derribó toda barrera que nos separaba. Y ahora tenemos la oportunidad y la capacidad de acercarnos a Él y de acercarnos los unos a los otros. ¿Por qué estamos y queremos permanecer en esa separación, en esa lejanía? Si lo que ha hecho el Señor por ti es unirte y hacerte uno con Él. En lugar de que alejemos a los demás con nuestras actitudes, unámonos. Unámonos. ¿Y cómo hacemos esto? Dice el versículo 32. Antes, en lugar de hacer lo otro, en lugar de griterías y maldiciones y todo lo que nos identificaba con la vida anterior, dice, sean, ¿qué? Benignos. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y nos da el estándar de cómo hacerlo. Así como Dios también te perdonó en Cristo. Ese es el estándar. Eso es lo que tú y yo necesitamos traer a la mesa cada vez que vengamos y seamos parte de la iglesia y donde quiera que estemos. Siempre recordar esto. Así como Dios te dio, así como Dios te posicionó, dar, ser. Solamente en la benignidad, en la misericordia, en el amor, vamos a poder reflejar la identidad que tenemos creada según Dios, en justicia y en santidad para gloria de su nombre. Iglesia, se trata de traer a Cristo a tu vida, traer a Cristo a nuestros pasos, a nuestro andar, traer al Señor en cada área, en cada actitud, en cada comportamiento. Si Él te amó, ama. Si Él te reconcilió, reconcilia. Si Él te perdonó, perdona. Esto es lo que vamos a ver la próxima semana en capítulo 5, donde nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué áreas de tu vida crees que deban ser renovadas y transformadas? Hemos visto solamente algunas. La próxima semana veremos aún más. Pero traigámoslo esto a nuestra vida. ¿Qué necesitamos? Comenzar a dejar, a desechar. ¿Para qué? Para que demos evidencia de la nueva creación de Dios en nosotros. El viejo hombre sigue la fórmula de mal en peor. Nunca va a mejorar. Pero el creyente, el nuevo hombre y nuestra identidad nos lleva a la fórmula de bueno a mejor. Pregúntate, cada día que pasa, ¿cómo estamos avanzando? De poder en poder, de victoria en victoria, de bueno a mejor. Y que esa sea nuestra constante. ¿Cómo está tu vida cristiana hoy? ¿Cómo estamos hoy? Y termino con esto que dijo Pablo en 2 Corintios 3:18. Pablo nos recuerda que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el poder del Espíritu del Señor. Que sea Cristo esculpiendo nuestra vida y nuestro corazón, apuntando hacia su gloria, iglesia. Apuntando hacia su gloria. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.